guardándonos, Señor, de tantas cosas que nosotros no sabemos, Señor, pero tu mano poderosa nos ha protegido. Padre, te suplicamos ahora que hemos de estudiar tu palabra, Señor, que tú envíes un espíritu de sabiduría y de revelación sobre cada uno de nosotros para que podamos conocerte mejor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta tarde, pues, basado en este verso que estamos leyendo, yo le he puesto a la enseñanza el espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjese que muchas veces nosotros necesitamos que venga sobre nosotros ese espíritu a nuestra vida, no para tener mayor conocimiento o para tener nuevas revelaciones, sino, como dice el verso que leíamos, para conocer mejor a Dios, porque a través de la sabiduría y de la revelación nosotros vamos a poder entender la grandeza de Dios. Mire, Dios es tan grande que no podemos conocerlo como una aparición que tuviéramos de Él, porque sus facetas son innumerables. Leemos en Apocalipsis, ¿verdad?, cuando dice que los 4 seres vivientes están delante de la presencia de Él, diciendo: Santo, Santo, Santo. Y esa es constantemente la palabra que ellos repiten, pero pareciera como que fuera una repetición que dice uno, pero ¿qué gracia hallará Dios con eso? Pero fíjese que cuando uno entiende las dimensiones que Dios tiene, o las facetas que Él se puede movilizar, yo me he imaginado muchas veces a estos seres vivientes posiblemente adorando al Señor: Santo, 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 y cuando vuelven a verlo, ven una manifestación totalmente distinta de Él. No les queda otra que decir: Santo, 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 y levantan su mirada. Y otra característica, hermano, como cuando usted va a algún lugar que todo le asombra, ¿verdad? Dios es de una manera, hermano, que no podríamos definirlo con una sola mirada de Él. Es más, si lo llegáramos a ver, un día lo veremos, pero todavía no. Mientras tanto, necesitamos de su sabiduría y de su revelación para poder conocerlo más. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice acá en esta carta a los Efesios. Dice Efesios 1:15: Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Fíjense que aquí Pablo nos está revelando que él oraba. Muchas veces nosotros oímos muchas predicaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo pondríamos tal vez en primer lugar como cualquiera de los predicadores más grandes que han existido. Pero sin embargo, en la vida íntima de Pablo, él nos muestra que él hacía oraciones, aunque las oraciones que nos muestra la Biblia aquí son oraciones bien breves, las que nos muestran de él. Pero él dice, refiriéndose a los hermanos que habitaban en Éfeso, que él conocía de su amor, que él conocía de su fe, pero dice: hay algo más por lo que tenemos que pedirle al Señor, y es que Él les diera sabiduría y revelación. Entonces, ellos tenían fe, ellos tenían amor, pero fíjese, hermano, que si algo nos deja ver aquí el apóstol Pablo, es de que en sus oraciones él pedía por algo más espiritual, no como nosotros acostumbramos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros somos motivados a la oración por las dificultades, por las enfermedades, por los problemas, porque de alguna manera
necesitamos auxilio, y nuestra oración principal es traerle a Dios una lista de peticiones, y eso es para nosotros una oración, ¿verdad? Traerle ahí una lista: mira, te pido por esto, y te pido por aquello, y te pido por aquí, te pido por... Sin embargo, el apóstol Pablo nos muestra aquí que él estaba pidiendo por algo más allá, algo espiritual, no nada material, porque la revelación y la sabiduría tienen que ver con lo espiritual. Entonces él dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mire cómo aclara Pablo. Yo no le estoy pidiendo para que ustedes tengan más sabiduría o nuevas revelaciones, como la gente pensaría, ¿verdad? Que es necesario tener mucho conocimiento o traer nuevas revelaciones. Pero lo que Pablo dice aquí es que él pide para que podamos tener mayor conocimiento de Dios, de quién es Dios. Porque hoy en día nosotros lamentablemente nos damos cuenta que muchos no conocen a Dios. Podrán haber sido, hermano, tal vez personas que el Señor sanó a través de un milagro, o que el Señor hizo algo grande en su vida, pero no significa necesariamente que tú hayas recibido un milagro vaya a hacerte a conocer a Dios. No sé si me entiendo, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados hoy a ver los milagros, y yo no estoy en contra de los milagros, pero ¿para qué queremos vivir una vida constantemente pidiéndole milagros a Dios cuando podemos vivir constantemente bajo su bendición? Yo he visto casos milagrosos en la palabra, y usted también, pero hemos visto que cuando Dios ha hecho un milagro es porque la persona de alguna manera ha llegado al extremo de una necesidad tan grande que Dios se manifiesta y permite que algo sobrenatural suceda. A mucha gente le gusta ver milagros, y como le digo, no estoy en contra de los milagros, pero ¿por qué necesitaríamos enfrentarnos a una situación de angustia cuando podemos vivir bajo una bendición constante de Dios? Y si estamos bendecidos, no vamos a necesitar de tanto milagro. No sé si me doy a entender, pero lo importante es, hermano, que nosotros podamos conocer a Dios cada día más, y para eso necesitamos un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Dios te manda, ¿y cuántos espíritus existen? Bueno, está el Espíritu Santo, y hay otros espíritus afines que cuando nosotros vemos, por ejemplo, Isaías capítulo 11, verso 1, dice el profeta Isaías: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Fíjese que el pueblo de Israel siempre esperaba a un Mesías, y cuando Isaías les habla de que de Isaí brotaría un retoño, ellos pensaban de que era el rey David, y dijeron: finalmente este es el rey que ha de liberarnos, porque ha sido siempre el deseo del pueblo de Israel tener a su Mesías. Pero sin embargo, Dios estaba hablando que de esa descendencia vendría el Mesías, no necesariamente iba a ser David. Y en el verso 2 nos dice que este retoño iba a traer una característica muy especial, porque sobre él dice que reposaría el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor está compuesto, hermano, de 7 espíritus más. Por eso es la plenitud del Espíritu. Dice: el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y fíjese que esto de alguna manera era lo que iba a estar sobre el Señor Jesucristo, y de alguna manera estuvo. ¿Desde cuándo estuvo? Desde el momento que nació. Escuchaba yo una enseñanza esta mañana en la central,
Y hablaba el predicador que Jesús desde los 40 días ya estaba recibiendo la revelación. Imagínate, la sabiduría, ya estaba creciendo en sabiduría. Hermano, y hacía él una de sus cuentas que decía, gloria a Dios, esto está no solo confirmándome lo que yo voy a hablar, sino que de alguna manera nos podemos dar cuenta que la sabiduría y la revelación de Dios no tenemos que esperar a pedirla ya cuando seamos maduros, sino que al contrario, ella nos va a llevar hacia la madurez. Y tiene que empezar desde el comienzo. En la casa nosotros deberíamos empezar desde nuestros hijitos, ¿verdad? Chiquitos. Y si hablas con los hijitos como con Timoteo, ¿verdad? La abuelita que le enseña a nuestro Timoteo que tenemos aquí. Pero lo importante es que constantemente estemos trayéndole el entendimiento a nuestros hijos o nietos o bisnietos, lo que podamos traer, siempre que nuestra palabra esté llena de la sabiduría, de la revelación de Dios. Entonces vea aquí, los 7 espíritus de Dios, tiene 7 espíritus contrarios, porque usted sabe que el enemigo siempre trata la manera de sustituir lo que Dios ha preparado. Y cuando nosotros vemos estos 7 espíritus en la palabra, los encontramos de que el diablo también trata de imitarlos. Y vemos que, por ejemplo, el espíritu de Jehová lo quiere reemplazar con el espíritu del diablo. El espíritu de sabiduría lo quiere reemplazar con un espíritu de insensatez. El espíritu de inteligencia lo quiere reemplazar con un espíritu de torpeza. Lo mismo con el espíritu de consejo. Él quiere cambiarlo por un espíritu de necedad. Fíjense que necesitamos el espíritu de poder. Pero Él quiere que nosotros tengamos un espíritu de debilidad. Hermano, por eso es necesario que nosotros conozcamos todas estas cosas para que no nos dejemos influenciar por el enemigo. El espíritu de conocimiento, muchas veces el enemigo va a querer que en nosotros exista ignorancia, porque la ignorancia es la que hace que el pueblo vaya siendo cautivado o llegue a ser esclavo, ¿verdad? Cautivo. Y el espíritu de temor a Jehová lo quiere sustituir por un espíritu de falta de temor a Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos temor a Dios, es cuando empiezan a ocurrir situaciones tan contrarias en las familias, ¿verdad? Que cada día empiezan a haber problemas y la gente empieza a alejarse de Dios. Porque ese es el propósito del enemigo, ¿verdad? Alejarnos de Dios. Mire, lo podemos ver, ya se lo mencionó en muchas otras oportunidades, como en los programas esos de la naturaleza, ¿verdad? Del reino animal, como los enemigos o las fieras hacen de que los más débiles se separen de la manada, ¿verdad? Para que sean presa más fácil. Media vez los separan, se los comen. Lo mismo hace el enemigo, ¿verdad? Primero ir separando a la gente del Señor con una falta de temor a Dios. Mire, cuando no hay revelación en nuestra vida y no hay temor de Dios, es que resulta lo que tanto ha estado hablando el apóstol últimamente, ¿verdad? Que la música se contamina. Y mire, hoy tenemos música muchas veces, o alabanza que nosotros llamamos, que nada de alabar al Señor. Más se dedican a otras cosas que a exaltar el nombre y el poder de Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. No hay adoración. El otro día estaba viendo un cántico dentro de la misma iglesia, hermano, que de veras más parecía una de esas oraciones que hacen. Hermano, ¿qué tenía que ver lo que repetían? Ni se lo quiero repetir, pero como 10 veces repitieron: si no hubiera infierno, si no hubiera infierno. ¿Qué tiene que ver el infierno en la adoración? Bueno, si no hubiera infierno, decía el coro, al final, de todos modos yo te amaría. Pero hermano, es más importante decir cuánto te amo que estar recordando otras cosas que de todos modos el infierno no fue creado para el hombre,
fue creado para los demonios. Pero el hombre, por su falta de conocimiento de Dios, ha escogido ir al infierno. Entre comillas, ¿verdad? Ese no es el tema. Pero sale porque estamos hablando de que hasta la alabanza no tiene ni revelación, ¿verdad? Para los cantos que se cantan. Todo tiene que ser enfocado en la divinidad de Dios. Pero sale por el espíritu de temor a Jehová que se ha perdido. Viene una falta de temor. Y cuando vemos 1 Samuel capítulo 2, verso 12, encontramos que dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, y dirá uno, pues eran hombres impíos. Pero es que Elí no era cualquier hombre, era el sacerdote del templo, hermano. Supuestamente sus hijos eran los que servían en el templo. Y ellos dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible? Por eso le digo que nosotros tenemos que traer a nuestra casa primeramente el conocimiento de Dios. Porque de lo contrario, hermano, ¿cómo es de que vamos a permitir que los hijos no tengan temor de Dios? Y dice que era tan grande el pecado de estos muchachos que menospreciaban las ofrendas. Si usted lee el verso 17, yo no se lo puse aquí, y dice que le decían a los que estaban administrando las ofrendas: danos carne y la queremos cruda. Porque, hermano, habían llegado a despreciar tanto. El Señor se complacía en la grosura de la carne. No sé si usted ha leído eso, que era un olor grato para el Señor, que trajeran esa carne y la asaran al fuego, y ese aroma que ya me dio hambre que despide la carne asada, hermano, era un olor grato para Dios. Y decía, bueno, el resto de la carne llévensela para casa. Pero ellos decían, no, queremos carne cruda. Y dice que metían sus tenedores ahí donde estaba la ofrenda que iban a hacer, y se llevaban la carne cruda. No sé si para hacer ceviche o qué, para qué la querían cruda, pero dice que era tan grande la falta de respeto hacia Dios que ellos hacían eso. Pero lo que me llama la atención, hermano, que vea el verso 12, está hablando de los hijos de Elí, el sacerdote, hermano, los que tenían que tener especial temor de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, verso 1, nos encontramos a otro joven. Dice que se llamaba Samuel, y él servía al Señor en presencia de Elí. Fíjese que lo que Elí no le enseñó a sus hijos, afortunadamente por lo menos se lo enseñó a Samuel, porque Samuel desde pequeñito sí tuvo temor de Dios. Por eso decía hace un rato, ¿verdad?, que la importancia de traer, aunque sean los nietos, a la iglesia, ¿verdad? Porque Samuel, hermano, creció en el templo. Ahí creció. Dice que la mamá le llevaba cada año una nueva túnica, porque así como iba creciendo en estatura, también iba creciendo como el Señor en sabiduría y conocimiento de Dios. Y entonces, vea la segunda parte de este verso. Dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran tan frecuentes. Miren, por eso es de que estos muchachos se apartaron del Señor. Pero afortunadamente, hermano, nosotros no vivimos en esos días. Nosotros vivimos en una época, hermano, en los cuales la palabra del Señor abunda. Hermano, afortunadamente tenemos tantos medios a nuestro alcance que nosotros no podemos decir, yo no conozco del Señor, yo no sé quién es el Señor. Porque cada vez, mire, suficiente con que tengamos en nuestra mano la palabra del Señor. Porque dice que la palabra del Señor es la mejor profecía que podemos tener. Y no porque esté hablando del futuro, sino porque es la recopilación de todas las palabras proféticas de Dios. Y esa palabra, de alguna manera, el apóstol Pedro la compara con una lámpara. Dice que alumbra. Hermano, y cuando la palabra del Señor nos alumbra, de alguna manera salimos de la tiniebla, salimos de la oscuridad. Ya no tenemos necesidad, hermano, de que nos estén dando información de lo que significa, porque automáticamente el Espíritu nos hace entender. Por eso le hablaba yo de la revelación,
Que cuando Pablo habla de que recibamos un espíritu de revelación, no está diciendo para que nosotros tengamos nuevas revelaciones o algo nuevo. No, habla de que le conozcamos al Señor, porque conociéndolo más a Él, tal y como Él es, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios llevó a cabo en su plan ya está realizado. Solo nos falta a nosotros entender perfectamente el plan de Dios para que nosotros también seamos parte de ese plan. Entonces, cuando la revelación viene, por ejemplo, ¿cuándo viene la revelación? Cuando conocemos a Dios. Porque no nos puede revelar algo de Dios cuando ni siquiera lo conocemos. Por eso dice que los hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Y en esa inspiración recibieron revelación que quedó plasmada en la palabra del Señor. Hoy lo único que nosotros necesitamos es, leyendo esa palabra, tener la iluminación de Dios para poder entender. ¿Qué quiero decir con la iluminación de Dios? Imagínense que aquí estuvieran las luces apagadas, que todo estuviera totalmente oscuro. Usted no sabría de que aquí ya todos los elementos están puestos, ¿verdad? Todo lo que está en la Escritura ya está puesto en la Escritura, pero necesitamos que alguien encienda la luz. Y esa luz, pues es obvio, es Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús viene a nuestra vida, hermano, Él nos empieza a dar la iluminación para que podamos ver, mire, hasta el mínimo detalle. Oh, mire, que hay un lápiz. En la oscuridad, ¿usted cree que voy a ver esto? No se ve. Entonces, como no estamos en el mundo, nosotros podemos leer la palabra y se nos ilumina la palabra. Hermano, lea usted un periódico a ver si recibe iluminación. Hermano, yo no sé cómo es que gente pueda dudar del poder de Dios o de la existencia de Dios cuando solo en la palabra, hermano, si hasta cualquier hombre diría, esos 4 evangelios fueron inspirados por el hombre. A ver, muéstreme algún hombre que pueda inspirar 4 libros con 4 historias que coincidan de la misma manera, paralelamente hablando. Hermano, solo Cristo, ¿verdad? Él sí lo puede hacer. Entonces, dice que en aquella época las visiones no eran frecuentes y la palabra escaseaba. Afortunadamente, hoy ya no estamos en esa época. Entonces, Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, mire, esta versión me gustó porque dice, los ojos de vuestro corazón. Otras dicen entendimiento, ¿verdad? Porque está relacionado el entendimiento con el corazón. Sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, ¿ve por qué necesitamos la iluminación? Porque cuando nosotros leemos la palabra, el Señor nos ilumina. Ya le dije, se enciende la luz, pero hay que pedirlo. Por eso Pablo dice que esa era su oración. Mire, Pablo pedía por algo espiritual, ya le dije, ¿verdad? Algo que valga la pena, hermano, no cosas materiales que de alguna manera a la larga uno compra caro y termina vendiendo barato o regalando las cosas. ¿Para qué? No sé si ha visto usted que las mujeres van al mall, ¿verdad? Y compran ahí unos trajes tan caros, hermano, y al mes, 2 meses ya no los quieren. Ahí ponen un garage sale, todo bien baratito, ahí lo compraron caro, de todo modo ni se vendió, lo terminan tirando. Pero, hermano, tenemos que pedirle al Señor por cosas que valgan la pena. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Miren, y no solo nos lo ha dado, sino que ya pagó por él. Para nosotros eso ya es gratuito. Ya solo es de que nosotros lo agarremos, hermano. Mire, tanta riqueza que el Señor nos ha dado, que por desconocimiento de Él, nosotros no hemos aprovechado esa riqueza. Ahí está desperdiciada, tirada, sin darnos cuenta en qué consiste. Dice Hechos 4:13, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letra e indoctos, se asombraban y reconocía que habían estado con Jesús. Miren, si Jesús estaba lleno de esos espíritus, de la plenitud del Espíritu,
hermano, cuando él compartía con aquellos que le seguían, de alguna manera estos también eran impactados por lo que Jesús hablaba o decía. Y dice que aún Pedro y Juan, que dice que el pueblo los conocía, que ellos no tenían mayores estudios, hermano, pero dice que cuando empezaron a hablar, se empezaron a dar cuenta, este habla como Jesús. ¿Y qué decían de Jesús? Jamás hemos escuchado a hombre alguno hablar como este, hermano. Y entonces automáticamente eso se pega. ¿A usted no le gustaría que se le pegara? A mí me encantaría, hermano, que se me pegara eso, que pueda hablar y con aquella facilidad. Pero mire, cuando estamos en tinieblas nosotros no tenemos la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque no tenemos de qué hablar, porque no podemos ver nada, ¿verdad? Cuando uno está, se va la luz, se fue la luz y se queda uno mudo, porque ¿qué hace? ¿Dónde estás? Así, ¿no? Buscando ahí en la oscuridad, hermano. Pero gracias a Dios, el buscar del Señor nos permite hablar, hermano, con facilidad, como Pedro y Juan, que dice aquí, no tenían letras, eran indoctos, hermano, pero tenían una forma de hablar, que cuando usted ve a Pedro hablar ahí en Hechos, él está hablando a sumos sacerdotes, a reyes, a gente, hermano, bien educada, y los está acusando. Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús y ustedes le hicieron esto, hermano, y empieza él a hablar de una manera que los deja los fariseos callados, hermano. Lo odiaban, lo querían matar y todo, pero tenían temor porque decían, ¿de dónde está hablando este con estas palabras? Y mire Juan, ya vimos que decía que era indocto, con pocas letras, pero miren solo este verso con el que comienza él el Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, mire, es que eso pareciera tan simple, pero lo que le está hablando ahí es algo tan profundo, que dice, pero ¿de dónde pudo este hombre sentarse a hablar? Porque ya venía inspirado por el Señor, ya traía la revelación de Dios, ya solo lo estaba plasmando en un pergamino. Muchas veces nosotros nos sentamos, ¿verdad?, en la computadora, a ver qué escribo. Estamos pensando, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Pero estos hombres no, mire, desde que mire, verso 1, capítulo 1, y empieza a hablar, hermano, cosas tan profundas, que yo digo, qué barbaridad. Pero cuando habla aquí del verbo era Dios, está hablando de la palabra que el Señor nos ha dejado. Mire cómo nos dejó la palabra escrita, ¿verdad? Y nos dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado hace ya mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Miren, Hebreos 1:1 comienza también de una manera aclarándonos para aquellos que dicen que no existe Dios. Aquí nos está diciendo que no solo existe, sino que a Él le gusta estar hablando. Y dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, muchas veces queremos nosotros, Señor, si tú me hablas directamente, ya no voy a hacer lo que estoy haciendo, pero háblame. Y dice que el Señor nos está hablando desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, pero no le queremos prestar atención. Entonces, como no le queremos prestar atención y Él va a hablarnos y hablarnos y hablarnos, dice, bueno, voy a enviar a los profetas. Y Él mandó a los profetas. Acuérdense que en el Nuevo Testamento Él habló, en el Antiguo Testamento, desde Adán, Abel, Abraham, Moisés, el Señor los usó para hablarle al pueblo. Envió profetas. Y dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mire, el Señor dice, bueno, ya les mandé diferentes señales, ya les mandé profetas, les voy a mandar a mi Hijo. Y dice que en estos últimos tiempos Él continúa hablándonos a través de su Hijo. Dirá usted, ¿cómo es que nos está hablando a través de su Hijo? Porque cuando el Hijo habla, dice que su palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando el Hijo nos está hablando a través del Espíritu que Él previamente ya había enviado. Entonces, cada vez que el Señor nos habla es
su Espíritu, hermano. El Espíritu Santo que hoy tenemos trayéndonos la palabra, trayéndonos las palabras del Señor, trayéndonos las voces. Y entonces tenemos que entender que todo eso es a través del Espíritu. Bueno, aquí no tengo todavía ese verso, pero hay varios versos donde el Señor nos habla de que a través de su Espíritu Él iba a hacer esas cosas. Entonces lo importante es que nosotros podamos entender que necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación, hermano, para conocer más al Señor, no para tener más conocimiento, porque le digo, la sabiduría muchas veces viene a ser parte del conocimiento que uno ya tiene, pero es la aplicación de ese conocimiento. ¿De qué sirve que nosotros tengamos tanto conocimiento si nunca lo vamos a poder aplicar? O sea que la sabiduría no consiste en qué tanto conocimiento tengo, sino el poco conocimiento quizás que yo tenga lo pueda aplicar en el momento adecuado. Miren, wow, qué sabia esa persona, ¿eh? ¿Conocía tanto? No conocía mucho, pero sabía aplicar en el momento correcto. Y la revelación, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que es necesario que el Señor se manifieste de alguna manera para conocer quién es Él. Él dijo en una oportunidad, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré, ¿cómo dijo? Amigos. ¿Por qué? Porque los amigos, hermanos, de alguna manera entran en cierta relación que es más fácil contarle secretos, ¿verdad? Usted le cuenta secretos a sus amigos. A veces, ¿verdad? Tienen confianza, y el Señor le dice, ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Voy a tener más confianza con ustedes, les voy a contar ciertas cositas, pero llega un momento en el que ya no solo somos amigos. Mira este pasaje, dice Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense que este pasaje es el primer pasaje donde el Señor, después de haber estado con sus discípulos y todos los que le seguían, ya no les llama ni siervos ni amigos, les llama hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué les llama hermanos? Porque dice, porque ahora subo a mi Padre que es vuestro Padre. Mire, de alguna manera el Señor había llevado a cabo su creación. Dios hizo su creación o su plan de creación. Jesús vino a pagar el precio de lo que se iba a llevar a cabo y el Espíritu Santo se ha quedado de alguna manera cuidando lo que ellos iniciaron desde el principio. Pero en este pasaje nosotros nos damos cuenta que el Señor se refiere a nosotros como sus hermanos. Cuando nosotros vemos todo lo que Juan nos quiere hablar acerca del verbo, dice que él, Efesios, vemos Efesios también, la introducción que hace Pablo hablándonos del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu, para llevarnos a que conozcamos más de su sabiduría y su revelación, dándonos a entender de que Él tiene una herencia para su Hijo, que era el unigénito, pero ahora es el primogénito. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar y subir al Padre. Y entonces nosotros automáticamente ahí nos convertimos en sus hermanos, que también somos hijos de Dios. Dice que, ¿cuál es la herencia? Dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, como hijos de Dios, somos herencia de Dios. Y Él va a venir a recoger su herencia un día. Por eso es que un día va a venir por nosotros. ¿No es una profecía ahí? Vengo pronto por ti. Así. Viene pronto por nosotros, hermano. Porque nosotros somos la herencia, somos hijos. Y los hijos, dice, son herencia de Dios. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, dice, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu. Miren, nada de lo que encontremos en la Escritura usted vaya a pensar de que el hombre lo inventó. Todo lo que fue plasmado ahí fue porque fueron hombres que se dejaron usar por Dios, tuvieron esa inspiración por Dios. Dios les dio esa revelación y la plasmaron en la palabra. Entonces,
¿nosotros qué nos queda ahora? Si entendemos que somos herencia de Jehová, Él vendrá por nosotros. ¿Cuántos esperan que el Señor venga? Entonces, por eso es de que la iglesia tiene que pasar por una etapa de maduración. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo que Él dio, ¿verdad?, a sus siervos. Pero es una revelación que Él da a través del Espíritu. Y entonces dice, y el Espíritu le dice a la iglesia. Miren cómo el Espíritu le decía a la iglesia. Pero al final de Apocalipsis ya no encontramos al Espíritu diciéndole a la iglesia, sino ya entraron en una relación que dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ven cómo hay un proceso. Entonces, no se trata solamente de decir, ay, aquí dice que qué bonito está esto, o qué bonito. No, tiene que haber una relación, pero para que exista esa relación, tiene que haber una solicitud, tiene que haber un pedido. Y por eso Pablo decía, mi pedido al Señor es que ustedes reciban sabiduría y reciban revelación para conocer más de Él. Entonces, eso es todo. Mire qué sencillo el tema hoy, ¿verdad? Hermano, que el Señor nos dé sabiduría y nos dé revelación para conocerlo más a Él. No para que nos digan, la gente cómo sabe, cómo tiene revelación, cómo se deja usar. No, hermano, para que nosotros lo conozcamos más a Él. Si lo importante aquí es conocerlo a Él, no que nosotros tengamos ni conocimiento ni seamos famosos. Hoy en día, hermanos, se mueven unas cosas por falta de revelación. Hoy en día la gente piensa de que los apóstoles están puestos nomás porque ya tienen cierto tiempo en el ministerio. Y yo veía un comercial el otro día y dice, bueno, ya tienes 25 años en el ministerio, nosotros te asesoramos para que obtengas tu apostolado. Nomás envían. Y hermano, y decía, pero si ya tu congregación es muy grande, nosotros te damos el conocimiento para que tengas ¿cómo decía ahí? El grado de patriarca, hermano, imagínense. Hermano, cuando hablamos de apóstoles y profetas, es porque lo menciona Efesios capítulo 4, verso 11. Algunos constituyó el Señor como apóstoles, profetas, maestros, para la edificación del cuerpo, no para que la gente se haga un nombre, ¿verdad? Pero como la gente no entiende, piensa que las cosas aquí se tratan de ponerse un nombre, pero no, aquí todo se trata de conocer al Señor en su magnificencia. Hermano, imagínense un día entendiendo el plan de Dios. Él desea morar con nosotros. Él desea que, así como se manifestaba en aquel tabernáculo que Moisés construyó, así desea manifestarse, pero ya no solo el sumo sacerdote. Él desea que todos sus hijos estén tabernaculizando con Él. Por eso es de que viene la nueva Jerusalén, una tierra nueva, hermano, donde será nuestra herencia, hermano, y ahí habitaremos eternamente con Él. ¿Y qué es la vida eterna? Decía el mismo Jesús, Juan capítulo 17. La vida eterna consiste en ser que te conozcan a ti. ¿Usted quiere la vida eterna? Conozcamos más de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu palabra, Señor, que es bien